Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, bien, doctor, gracias. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Ya están listos para clase de hoy? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo está el clima? Aquí está haciendo mucho frío en mi ciudad donde estoy. Yo creo que está bien ahí. Aquí en Puebla igual, profe. Está haciendo mucho frío. Ok, muy bien. Ok, vamos a empezar clase de hoy, pero antes de empezar el nuevo tema, quiero saber usted si hay alguna duda de las clases pasadas. Si hay alguna duda, podemos resolver y vamos a seguir con clase de hoy. Doctor, buenos días. Disculpe, yo no tengo tantas dudas de las clases pasadas. Sin embargo, Sí, no sé si al final o tengo algunas dudas de la próxima entrega, que es el laboratorio. La estuve leyendo y los primeros ejercicios son de probabilidad, pero la verdad no sabría cómo hacerlos. No sé si lo vamos a ok. ver hoy. No, ya la hicimos el clase pasado, lo aprendimos, pero si Ok. tiene duda, podemos hacer, mm, voy a checar, si terminamos clase antes de la hora, lo vamos Ajá. a agarrar ese tema, si no, todos los que ustedes que tienen duda, podemos juntar y hacer una videollamada en la Ok. tarde o mañana en la mañana o algún otro día, ¿no? Podemos estar en contacto por correo electrónico o por WhatsApp, como quieran ustedes, Ok, y, doctor. y ponemos una hora para resolver todas las dudas que tengan todos sus estudiantes juntos. Sí, Ah, perfecto, doctor. muy Muchas bien. gracias. Sí, de nada. Okay. ¿Alguna otra duda tiene? ¿Me podría agregar al grupo de tareas? ¿Cuál es el grupo de tareas? No sé. Ok, María José dice agregar grupo de tareas y estudio. No sé qué grupo está hablando. Tenemos un grupo de WhatsApp, doctor. Ok, entre ustedes. Ajá, entre nosotros. No sé si se refiere a ese, solamente escribo en el grupo, no sé si nos puedes pasar tu teléfono. Y no sé si también quiera que lo agreguemos a usted, doctor, pero no sé si quiera o mejor que uno le escriba. Sí, me puede escribir, no hay problema. Aquí voy a poner mi número. Bueno, entonces voy a mandar sus números al grupo. Sí, si ustedes ¿Verdad? quieren algún otro grupo incluyendo a mí, porque a veces los estudiantes no quieren que el maestro esté en su grupo. Entonces, si quiere, haga otro No grupo. creo. Sí. No sé si No creo, quieren. la verdad no creo que tengan problema. En un Ok, momentito les escribo. ok, muy bien. Sí. Ok, entonces, si hay alguna otra duda, chicos. Ok, hoy vamos a empezar un tema acerca de distribución de probabilidad. Es un tema muy interesante y tenemos que entender ese concepto muy claramente porque hay mucha confusión acerca de la probabilidad y el números aleatorios. Hoy vamos a empezar entendiendo qué es un número aleatorio. Cuando queremos entender ese número aleatorio, ahí nos va a dar muchas dudas. Usted dice que el número es aleatorio y también dice que va a seguir un patrón, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puede pasar? Esas cosas hoy tenemos que aclarar. Cuando decimos número aleatorio, automáticamente en nuestra mente sale como que el número que va a seguir no sabemos. Pero también decimos que este número va a seguir un patrón, va a tener esto, va a tener esto. ¿Qué significa? En un lado estamos diciendo que el número no tiene un patrón, por eso estamos diciendo que es un número aleatorio. Y en un mismo instante estamos diciendo que el número sigue un patrón. ¿Qué quiere decir? Esa tiene una distribución de probabilidad. Esas dudas tenemos que aclarar hoy. Y yo recomiendo mucho, el clase de hoy va a ser mucho hablar y mucha explicación ustedes. Un poco lo voy a enseñar cómo lo podemos usar hoja de Excel,
pero ustedes tienen que poner más tiempo, aparte de la clase, o aprender las cosas. Por ejemplo, hay muchas distribuciones. Y yo recomiendo que ustedes van y checanse cada distribución para qué usan, en qué contexto, unos ejemplos. Porque hay muchas distribuciones, a veces vamos a sentir que hay un evento aleatorio. ¿En qué distribución va a ir? En esta distribución o en la otra distribución no vamos a saber. Con muchos ejemplos nos va a dar más claro. Entonces yo recomiendo que ustedes pueden leer acerca de esos temas. Ahí terminando clase le voy a compartir unos enlaces. En este enlace usted puede ver más información. Ahí yo recomiendo que lean toda esta información, ¿sí? Okay. Entonces vamos a decir, primero empezamos con variable aleatoria, el random variable. ¿Alguien me puede decir qué significa o qué creen que es una variable aleatoria? Okay. Variable aleatoria es, para explicar así sencillo, cuando tenemos un evento o un experimento que hacemos y no sabemos su resultado, el resultado podemos decir es, en general decimos el outcome, ¿no? El outcome, el resultado del el experimento aleatoria, eso llamamos como un variable aleatoria. ¿Qué significa? Usted no sabe cuál va a ser el resultado. Entonces eso llamamos variable aleatoria. Por ejemplo, usted si tira un dado, ¿qué va a salir? No sabe. Esa puede asignar una variable aleatoria, X. Usted va a decir, X es el número que va a salir tirando un dado. El valor, usted sabe que puede estar desde 1 hasta 6, pero no sabe que va a caer cada vez que usted está tirando. Y también puedo hacer otro tipo de variable, que puedo decir. Si tiramos 3 veces el dado, en las 3 veces se va a salir 1. Entonces, primera vez tiras, sale 1. Después tiras otra vez, sale 1. Después otra vez vas a tirar, te sale 1. Entonces, que pasa estos 3, y ya podemos decir que es un variable, el variable A o el evento. Entonces, ahí podemos decir qué es lo que va a pasar. Esas cosas vamos a usando como variable aleatoria. Usted puede decir qué es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿cuántas veces se cayó el 1 cuando usted está tirando dados? Por ejemplo, si usted está tirando dados 5 veces, ¿cuántas veces se cae el número 1? Va a ser mi número aleatorio o el variable aleatorio. Entonces, si usted va a tirar 5 veces, puede caer las 5 veces el 1, puede caer una vez, puede caer 2 veces, 3 veces o 4 veces o 5 veces, ¿no? Entonces, esto va a ser el número aleatorio. Perdón, sí es un número aleatorio, pero también es, llamamos el variable aleatorio, porque antes de experimento no sabemos. Eso tenemos dos tipos de variables aleatorias. Uno es discreto, otro es continuo. Ok, ¿alguien me puede decir qué es discreto, qué es continuo? ¿Qué es un variable? No necesita que sea aleatoria, puedes decir un variable discreto, un variable continuo. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta aquí, me van a decir.
Ok, hice una pregunta, me dicen. Aquí Julio nos da una respuesta. Una variable continua es lo que siempre permanece constante. No, no es así. Por ejemplo, ahí hice una pregunta. Y la pregunta es, ¿la temperatura de su ciudad es discreto o es continuo? Es continua, ok. Ahí lo puse el poll. ¿Pueden pulsar ahí, Héctor, usted? ¿Están cambiando decisiones ustedes? Ok, 8 personas no quieren contestar esta poll. Sí, es obvio porque no lo hablamos, qué significa. Ahorita vamos a hablar y vamos a entender. Ok, cuando decimos variable discreto es que toma valores que son como tipo enteros o tiene un espacio entre dos números. Por ejemplo, si le pregunto, ¿cuál es fecha de hoy? Me va a decir un número, vamos a ir, el número es 5. Entonces me van a decir 5. Mañana vengo y le pregunto, ¿cuál es la fecha de hoy? Me van a decir ustedes 6. Y entonces ustedes siempre me van a dar un número así como decirle entero. Nunca me va a decir 5.4, 5.8. Entonces el variable es discreto, se brinca. Está un número hasta mediodía, medianoche, después de medianoche ya brinca el otro número. No hay un valor entre estos dos valores, no hay ningún valor entre 5 y 6 que determina la fecha. La fecha es 5 o es el 6, no hay ninguna cosa. Así pasa en variables discretos. Otro ejemplo que puedo dar es, si le voy a preguntar, ¿el foco de su salón está prendido o está apagado? Ustedes me van a decir solo dos respuestas. ¿Está prendido? Sí. O me va a decir, ¿está prendido? No. Entonces, la respuesta no hay algo que pueden decir que sí o no o en medio de esos dos, ¿no? Entonces, solo siempre van a decir solo una posibilidad de sí o la otra posibilidad no. Se brinca de aquí al otro. También cuando hay dos, en vez de usar discreto, usamos otra que llama digital. Pero por el momento no vamos a ir digital porque esa es una otra cosa, concepto más, ¿cómo se llama? Es otro tema. Por el momento discreto es suficiente para entender. Otro ejemplo que pueden dar es, por ejemplo, si lo pregunto, ¿cuántos libros tienes en tu mesa? La respuesta depende, pero más bien, ¿cómo decirle? Se siempre van a dar un número entero. Van a decir, tengo un libro, 2 libros, 5 libros, 10 libros o 0 libros. Siempre me van a dar un número, como decimos, enteros. Y siempre no necesita que sea enteros, pero en estos ejemplos que estoy dando, siempre los resultados están saliendo enteros. Pero ya saben que la respuesta no puede ser un medio, un cuartos, eso ya no puede. Solo pueden decir, tengo un libro, 2 libros, 5 libros, es un número discreta. ¿Sí? Ok, entonces ahorita la pregunta otra vez. ¿La temperatura en su ciudad es discreta o continua? Ahí está el poll, me dicen. Ok, muy bien. La mayoría dice que es continuo. Sí, es continuo porque la temperatura puede ser 1.1, 1.2. Si usted tiene una medidor con mucha calidad, medidor de temperatura con muy buena calidad, usted hasta puede medir con más precisión 1.111, por ejemplo. Entonces, el número es continuo. No hay, como decirle, un brinco de temperatura. Y también otra cosa, si hoy es, vamos a decir, hoy la temperatura en su ciudad en la mañana es 1 grado y en mediodía está 15 grados.
Y el número que está 1 grado a 15 grados no va a brincar, no va a ir desde 1 a 15 así brincando, se va moviendo. Esa es una de los, no siempre tiene que ser mover así como suave, como continuo, pero en general cuando hablamos variables continuas son en ese tipo, ¿no? Pero no es necesario siempre. Pero en este ejemplo que vimos, la temperatura, el movimiento también es continuo. Entonces, si está a 1 grado hoy, ahorita en este instante, después de unas horas ya va a ir a 15 y el cambio de temperatura también es continuo. Es otra cosa y medición es otra cosa, pero en este contexto los dos se aplican, ¿no? Entonces, la respuesta de esa pregunta es continua, ¿sí? Ok, muy bien. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo y me van a decir si es continua o no. Ok, usted tiene una bolsa con muchas pelotas, 5 pelotas negros, 5 pelotas blancos. Y usted mete su mano y agarra 2 pelotas y saca afuera. ¿Y cuántas pelotas de estos ya son, ¿cómo se llama? Son blancos? Si lo pregunto, la respuesta que me van a dar va a ser discreta o va a ser continua. No sé si me expliqué, lo voy a repetir otra vez. El experimento es, usted mete 5 bolas. Voy a dibujar aquí porque eso me hace más fácil. Por ejemplo, si tenemos una bolsa, ahí ustedes pusieron pelotas 5 negros. Y otros 5, vamos a decir, por el momento, otros 5 rojos. Yo no puedo dibujar el blanco, por eso lo puse rojos, ¿no? Sí tenemos así. Y usted mete su mano y agarró 2 pelotas. Entonces agarró 2 pelotas, metió su mano y agarró 2 pelotas. Y mi pregunta es, ¿qué colores estas 2 pelotas? O más bien, la pregunta va a ser, ¿cuántos de las pelotas son rojos? ¿Cuántos de estos pelotas son rojos? Estas 2 pelotas, ¿de dónde salió? De esta bolsa. De esta bolsa ya sacaron 2 pelotas. De esta bolsa sacaron 2 pelotas. Entonces, aquí para no saber qué color, lo puse otro color. Entonces, la pregunta le hago, ¿cuántas pelotas rojas están en este? Y la respuesta es discreta o es continua. Ok, muy bien. Por el chat están diciendo que es discreta. Sí, sí es discreta. ¿Por qué? Solo hay 3 opciones aquí. 3 opciones, que son 0, 1 y 2. 0 significa todos son negros. 1 significa una pelota está rojo, el otro está negro. 2 significa los dos están rojos, ¿sí? Está sencillo, ¿no? Pues esta es la variable discreta. ¿Alguien me puede dar una variable continua que sea aleatoria también? Pueden dar una continua primero y después que sea algo aleatorio. Si alguien me pueden dar un ejemplo. Un variable continuo, ya le dije que, por ejemplo, la temperatura de su ciudad es una variable continua. Pero yo quiero saber algún otro ejemplo. El peso, ¿sí? El peso, pero peso de un humano, podemos decirlo, ¿no? Porque peso de un electrón
o peso de un átomo, por ejemplo, si checan un átomo, ahí es discreto. Si ustedes saben, los átomos ya son cuantificadas, significa, usted puede agregar un electrón o quitar un electrón, o agregar un protón o quitar un protón. Entonces, se brincan los pesos, el peso de un átomo. No sé, me estoy complicando, pero si no, el peso de un humano sí puede ser que es es un número continuo, porque si peso 50 kilos hoy, el otro día si lo checo, si es, no, otro día, vamos a decir, un 10 años si lo checo es 80 kilos. Entonces, ¿cuánto lo crecí? Crecí 30 kilos. Más bien, no lo voy a hablar la palabra de crecer, porque aquí en probabilidad no nos importa cómo está creciendo. Ok, la pregunta es, ¿cuánto me pesó? La respuesta es 50. También el otro persona puede pesar 50.1, el otro persona 50.11. Entonces es un número continuo, ¿sí? No hay un límite de esto. La longitud de una superficie, por ejemplo, 1 metro, 2 metros. Longitud de una superficie. Cuando hablamos superficie, en general hablamos área, ¿no? Área de superficie. Pero longitud de superficie no entendí eso. ¿Qué quiere decir? Longitud de superficie. Doctor, por ejemplo, Sí. cuando medimos una, no sé, una mesa, al Ajá. medirla, la distancia que hay de un punto a otro, Okay. esa Sí. podría ser continua. Sí, muy bien. Sí, una mesa puede estar un metro de longitud, la otra mesa puede estar 1.5. Entonces el valor puede ser algo que es continuo, como dice ella. Muy bien. Sí. ¿Y me pueden dar un ejemplo de variable aleatoria continua, pero que sea aleatoria? Hasta ahorita lo que dimos es variables que ya son tipo constantes, pero me pueden dar una variable aleatoria, un ejemplos. Okay. Yo voy a usar el mismo ejemplo que dio ella de superficie, ¿no? Lo voy a hacer el mismo ejemplo, pero lo voy a poner un toque aleatorio. Voy a complicar este ejemplo para que sea aleatorio. Entonces, si tenemos una mesa, aquí en esta mesa, lo que estábamos midiendo era la longitud. Entonces, si medimos esta longitud, eso es un valor constante para la mesa. Okay. Entonces, estábamos midiendo ese. Okay. Ahorita la pregunta es, si lo voy a tener un dado en mi mano, yo lo tiré el dado sobre la mesa, lo tiré un dado. Entonces, ¿dónde se cae el dado? No sabemos dónde cae, por ejemplo, se cayó aquí. Y mi pregunta es, ¿en qué distancia se cayó desde el punto de inicio? Entonces, esta distancia lo voy a decir X. Si digo, esta es X, el X está, no sabemos dónde está hasta que usted tire. Y el valor es continuo. Puede caer en 1 metro, medio metro, 1.5 metros, 0.7 metros, no sabemos, ¿no? Entonces, no sabemos, también es continua. Entonces, si tenemos aquí aquí lo puse dado, pero puede ser una pelota, lo que quiera. Usted lo esté tirando, entonces en la mesa se puede caer donde quiera, toda la mesa está disponible para ella, puede caer donde quiera, y la distancia desde el punto de inicio es el variable lo que estoy diciendo. Entonces esta va a ser continua. ¿Sí, sí me explico? Sí, sí.
Voy a checar qué dice. Sí, ok. Sí está claro porque es continuo, ¿no? Sí, muy bien. Así me pueden dar otro ejemplo que sea continuo. Muy bien. Tiene que ser aleatoria, también tiene que ser continuo. Tiempo entre llegadas. Procesos no estándares. Talla de las personas. Muy bien. Puede ser talla de personas. Sí, también puede ser un tablero, por ejemplo, sumado casillas de puede ser un tablero, por ejemplo, sumado casillas de Monopoly. No entendí, Carol. ¿Me puede explicar, por favor? Sí, doctor. No sé, puede ser continua cuando tiras el dado y vas sumando y te sale 4, entonces avanzas 4 casillas de Monopoly y vas completando el tablero así de pasito en pasito. Sí, No pero sé. ahí checa, esas son como números enteros, es como tipo discreta. Usted está Ok, brincando, una casilla, otra casilla, ¿no? ok. Entonces sería Así, más discreto. sí, eso me parece como que es un discreto, es un Ok. variable discreto, sí. El continuo tiene que ser algo, números, el números como matemáticos, Ujú. 1, 2 y todos los valores que están entre 1 y 2. Ya Ah, tiene que ok. estar todo. Ok, Sí, gracias. sí, de nada. El tiempo para completar cierto proceso no estándar. Sí, cuando no sabe cuánto tiempo se termina, sí, también puede ser. Ok, por ejemplo, le pregunto, ¿cuándo va a llover? Desde hoy, en tiempos, en segundos, ahí se puede decir medio segundo, un segundo, o si no llueve por otros 10 días, entonces van a ser muchos segundos, ¿no? Entonces, no, eso también es un número aleatorio, medir tiempos, muy bien. Puede ser un tablero, que ya lo leímos. El servir agua de un garrafón en un vaso. Servir, ok. ¿Me puede explicar, Julio, qué quiere decir usted esa? Sí, doctor, buenos días. Pues cuando uno se va a servir agua en un vaso, contamos los mililitros. Nunca es así como que los mililitros exactos. Puede ser que hoy me serví en un vaso 50 y al rato me sirvo 45 o Sí, muy 45 y bien. cachito. Sí, sí está muy bien. Sí, cuando usted va a un vaso y lo dije que llename el vaso, por ejemplo, si usted va al Oxxo y compra café, no sabemos que, o más bien, no va a ser exacto, ¿no? Siempre va a ser 100 mililitros, si por ejemplo si compran, si quieren llenar 100 mililitros, nunca vamos a llegar a 100 mililitros, va a ser un poco arriba o un poco abajo, depende, ¿no? Sí, muy bien ejemplo, sí. Ok, eso es aleatoria también porque no tenemos control como humanos, ya no somos súper expertos, aunque estamos viendo continuamente, siempre pasamos o bajamos. Muy bien, entonces ya tenemos claro qué es el discreto, variable discreto y variable continuo, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a entender el expected value. En español se dicen esperanza. Voy a checar. Yo creo que se dice en esperanza. En español. En español se dice esperanza, ¿no? Sí. Ok. Necesitamos entender el concepto de expected value. Ok, ¿qué es expected value? Expected value es, en una manera podemos pensar, es como el promedio. Entonces, usted cuando hace un experimento aleatorio, le pregunto, ¿dónde va a caer? Entonces, ¿dónde va a caer? Nadie sabe, pero puede decir algún valor esperanza. Entonces, por ejemplo, le voy a hacer la mesa, de ejemplo de mesa. Si tenemos así, si tengo este problema,
le pregunto, cuando tiro el dado, ¿dónde va a caer? Puede caer aquí, puede caer allá, nadie sabemos. Pero lo que yo sé es, cuando hacemos promedio, por promedio, eso va siempre, el promedio, hay posibilidad que se caiga aquí. O más bien, el promedio está en medio, porque la tabla está tan grande, a veces pasa a este lado, a veces pasa a este lado, pero el promedio de estos dos va a ser en medio, ¿sí? Entonces, si le pregunto qué valor estamos esperando, o la valor esperanza, es el medio de la tabla. Toda la tabla es 1 metro, eso va a ser 0.5. Entonces, ¿dónde estamos esperando que caiga el dado? Es 0.5. Es como un promedio, ¿sí? Okay. El otro concepto es varianza. Pero antes de ir a varianza, vamos a hacer otro ejemplo de esperanza. Hacemos por un ejemplo. Entonces, voy a hacer esto. Por ejemplo, acerca de los dados, si tiramos los dados, ¿qué son los posibles? Tenemos el variable x, tenemos posibilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la probabilidad de cada uno, ¿cuánto es? Probabilidad de x. ¿Alguien me puede decir cuál es la probabilidad que caiga el dado con cada uno? Si tenemos dados y tiramos, ¿cuál es la probabilidad que se caiga la cara 1? Vamos a ver. Es 1 entre 6. Muy bien. Sí. Esa es como frecuencia relativa, ¿no? Podemos hacer de esa manera, o ya saben, son 6 posibilidades, estamos seleccionando 1, entonces 1 entre 6. Muy bien. El cara 2 también es igual, cara 3 también es igual, todo es esto. Y la suma de todo esto tiene que ser 1. Entonces, sí. El valor esperado, como dije, es tipo promedio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos promedio? Ya vimos hacemos las calculaciones. Entonces hacemos x por x. En clase pasada esto era frecuencia relativa, entonces aquí x por frecuencia relativa y sumamos todo. Primero calculamos y después sumamos. Si tenemos estos valores, por final vamos a sumar todo esto. Entonces 3.5 es el promedio. Entonces el promedio es esto. El promedio es este, 3.5. Ok. Entonces el promedio, como dijimos, este es el valor esperanza. Entonces el valor esperanza es esperanza es 3.5. Okay. Este ejemplo les quiero enseñar por qué. Porque aquí, cuando tiran dados, los valores que están, ya saben que va a caer es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero el valor que están esperando es 3.5. ¿Qué quiere decir? No siempre va a ser el valor que ya va a pasar en el mundo real. Ese es un valor matemática que dice el resultado siempre está cerca de eso. No sé si me explico. Valor esperanza. La esperanza no siempre es uno de los resultados. Puede salir un número que no es posible en el mundo real que pase. Por ejemplo, nadie, ni tenemos la cara que diga 3.5. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Es
3.5. ¿Sí? ¿Sí me explico, chicos? Es concepto matemática, no es concepto de algo que va a pasar. Es moda. Moda es diferente. Doctor, ¿podría repetir? Es que no sé si solamente soy yo o su internet de repente se cortó un poquito. Gracias. Ok, muy bien. Sí, ya debe de estar guardada en caso que se sigue más en adelante, ¿no? Pero voy a repetir. Lo que estoy diciendo es, con este nosotros encontramos el promedio es 3.5. Eso estamos llamando que es la esperanza. Le voy a quitar estos dos porque se confunde con suma. Ok, promedio es 3.5 y esperanza es igual que eso, 3.5. Pero si, ¿cuál es el ejemplo que estamos tomando? El ejemplo es tirar dados. Cuando tiramos los dados, los resultados que sale son 1, 2, 3, 4, 5 o el número 6. Pero nunca sale 3.5. Pero el valor esperanza es 3.5. Entonces lo que quiero decir aquí es 3.5 no representa uno de los salidas, solo representa una matemática que es promedio. ¿Sí? Ok, ¿alguien levantó mano? Sí, doctor. Entonces, siempre el valor esperanza siempre será el promedio de las cosas, aun cuando éstas no estén detalladas o ejemplificadas en lo que nos llegue a dar. Como dice, solamente será valor matemático. ¿O se va a sacar en algún momento ese valor diferente al promedio? Ok, para nosotros siempre va a ser promedio. Para la clase de nosotros, ¿no? Como para nuestra materia y casi siempre ustedes van a seguir ese promedio. Pero hay otras maneras de calcular esperanza. Eso es cuando hacen análisis estocástico de todo, pero de todos modos se va representando el valor a promedio siempre, sí. Pero no usamos palabra promedio porque aquí, por ejemplo, esta no sabemos, esas son probabilidad, ¿no? No está pasando algo en el mundo real. Cuando las cosas se ponen más complejas, no hay una palabra que dice promedio, porque por ejemplo, si hacen experimentos, por ejemplo, aquí, ¿cómo decirle? Si usted tiene dado en su mano, usted está enterando, como vamos a decir, usted tiró 6 veces. La primera vez se cayó 1, la segunda vez cayó 2, tercera vez cayó 3, pero la última vez hay posibilidad que no va a caer 6, puede caer otra vez el 1. ¿Qué quiere decir? No siempre va a respetar esa probabilidad desde inicio. O más bien, no pueden checar ustedes experimentalmente cuál es la probabilidad. Solo es por teoría. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y ¿sí me explico, joven? Sí, doctor. O estoy haciendo más complicado. Ok, lo voy a repetir otra vez. Por matemáticamente hablando, sí es promedio, pero en mundo real no es fácil hacerla. Por ejemplo, si le doy un dado y usted no sabe matemática y le voy a preguntar, encuéntrame cuál es el promedio, usted no puede hacerlo con unos teros, como 100 tiros o algo, no es fácil. Usted tiene que hacer millones de los tiros para saber sacar el promedio. Por matemáticamente, usando nosotros, yo le hice muy fácil aquí poniendo 1 entre 6. Pero una persona que no quiere poner su cerebro matemático, solo quiere usar algo que quiere interpretar del mundo, si quiere aprender desde experimento, a él decir que probabilidad que caiga 1 es 1 entre 6 es muy difícil. No puedo convencer a él, porque yo tengo que tirar dado por millones de veces para que salga ese promedio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Doctor, yo tengo una duda. En este caso, el valor esperado lo consideraríamos como una variable continua, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Sí. Pero el variable aleatoria es X, en este caso. Esta es discreta, ¿sí? Ah, correcto.
Y Sí, en el este caso, variable, perdón, sí, y dígame. en este caso, por ejemplo, estaríamos esperando el valor que cayera con mayor frecuencia. No, bueno, no sé, como que trato de entenderlo así. No, no es con mayor frecuencia. Aquí, por eso lo tenemos aquí la probabilidad. Esta es hacer promedio, calcular la promedio. Si lo checamos clase pasada, le dimos la fórmula de promedio. Ujú. Y, por ejemplo, si lo, no sé en qué sesión di, en segundo, ¿no? Sí, bueno, creo que En sí. segundo, si lo checamos, aquí, el Ujú, min promedio es multiplicación de x por la frecuencia. ujú, Aquí, como decimos, correcto. desde frecuencia relativa estamos calculando la probabilidad, por eso estoy multiplicando estos dos Ah, perfecto. y esto es, ¿sí? Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna otras dudas, chicos? Usando la misma fórmula, esa es la misma fórmula que pueden usar para promedio y varianza y desviación estándar. Son mismas para aquí. Pero aquí en vez de frecuencia, tenemos frecuencia, entonces se hace más fácil. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, si lo aquí, promedio, nada más, por ejemplo, usando la de average, ¿no? El promedio de todo esto, ¿cuánto es? 3.5. Y lo pregunto, ¿cuánto es varianza? Es 2.9. Le pregunto cuánto es deviation estándar. Esa también puedo calcular a través de las fórmulas que tenemos aquí. ¿Qué fórmula tiene aquí? Frecuencia multiplicado por esta, ¿no? Entonces, frecuencia, pues por ejemplo, para varianza, ¿qué tenemos que hacer? X menos X, si la checamos, X barra menos X, ¿no? X barra significa el valor esperado. Valor esperado es 3.5, aquí lo voy a escribir, menos X. Si lo hago, este que sale, 3.5 menos X, que está aquí. Esto. Después voy a hacer esto al cuadrado. Hacer al cuadrado. Esto sí lo hago aquí, al cuadrado. Vale, eso. Después, ¿qué hacemos? Multiplicado por la frecuencia. Todo esto multiplicado por la frecuencia, pero aquí en este caso, frecuencia es la probabilidad, ¿no? Entonces, probabilidad de X, ¿no? Multiplicado por, hago todo esto, me sale un valor, esto lo hago, esto me da, entonces la varianza, es misma fórmula, aquí salió mismo, ¿no? ¿Y cómo sacamos desviación estándar? Desviación estándar es igual raíz cuadrada de esto. En una manera estoy repitiendo lo que aprendimos, nada más, pero en contexto de números aleatorios. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ver, cuando hablamos de distribución, vamos a necesitar esas informaciones más en adelante. Ok, el siguiente tema es desviación estándar. Eso también ya sabemos cómo calcularla. Ok, aquí vamos a entender qué es o digo functions. Entonces, probability distribution function. Lo que quiero decir es cómo la probabilidad está distribuida en variables aleatorias. Por ejemplo, si doy el ejemplo de la de
Sí, recuerdan la pregunta que hice, yo tenía dados, perdón, no son dados, tenía bolas, 5 bolas negros y 5 bolas rojas, y lo saco 2 bolas afuera. Si saco 2 pelotas afuera, si saco 2 pelotas afuera, ¿qué color son estas pelotas? O más bien, la pregunta es, ¿cuántos de esas pelotas son rojos? Si hago esa pregunta, el resultado me dio ustedes 0, 1 o 2. Si checamos las probabilidades, ¿me pueden decir cuál es la más probabilidad que tenga? Que tiene 1, 2 o 1. O más bien, ¿cuál tiene, qué creen que va a pasar más seguido? Que tenga 0 rojos o 1 rojo o 2 rojos. ¿Me pueden decir? Si hacen ese experimento, ¿qué es lo que va a pasar con más seguido? O los 3 van a ser con misma frecuencia. Le voy a hacer otra vez la pregunta bien. La respuesta es 0, 1 y 2. Vale, y ya tiene más. No me deja crear. Entonces, déjame poner aquí. Entonces, ¿cuántas pelotas rojas salen de la bolsa cuando sacamos 2 pelotas aleatorias, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué número tiene más probabilidad? 1, 2 o 0. Aquí voy a dar 3 opciones, 0, 1 y 2. Me dicen, ¿cuál tiene más probabilidad? No sé si quedó claro o alguna duda, me dicen, chicos. ¿Se quedó claro la pregunta o no? ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, ahí está una bolsa y van a sacar 2 pelotas. ¿Cuál es la probabilidad que tengan los 2 blancos, o los 2 negros, o los 2 rojos? O una rojo, ¿cómo se llama? Uno negro. Entonces, ¿cuál de ellas es lo que va a pasar más seguido? Si ustedes sacan 2, ¿qué creen que va a pasar? ¿Los 2 rojos o nada más una rojo, otro negro o ninguna rojo? ¿Qué es lo que va a pasar más seguido? Sí, la mayoría dice es el 1, ¿no? Entonces, es lógico que hay posibilidad que se pasa esto.
Ok. Esa, usted puede poner como tipo histograma y pueden ver, como lo digo, histograma, como lo hicieron la tarea, ¿no? Entonces, si ponemos una línea así, y aquí pongo 0, 1, 2. Entonces, ¿qué pueden hacer? Cada vez que están sacando la pelota afuera de la bolsa, van a marcando cuántos rojos ya están saliendo. Entonces, la primera vez que sacó, ya checó. Si sale 1, entonces la va a poner un montón aquí. Si hace otra vez, se pone aquí. O que esta vez no salió nada, pone aquí. Si salió 2, los 2 rojos, va a poner aquí. La siguiente vez salió 1, se va a hacer. Entonces, si checan así, cada vez que sale 1, lo voy a poner aquí arriba de 1, una pieza. Si sale 0 o los 2 rojos, lo voy poniendo aquí. Entonces, como dicen ustedes, hay mucha probabilidad que varias veces se salga 1. Pero si checan esta como tiene, esta es, llamamos la distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes sacan de la bolsa, nadie sabe qué son las que va a pasar, qué son las pelotas, nadie sabe. Pero ya sabemos que hay mucha probabilidad que salga uno rojo y uno negro. Eso sí sabemos, porque nosotros sabemos qué tiene ahí dentro de la bolsa. Ahí dentro de la bolsa tenemos 5 negros y 5 rojos. Pero imagínense, nada más tiene un rojo y tenemos 10 negros. Entonces ahí se va cambiando las probabilidades, ¿no? Ok. Pero entonces por el momento, para entenderle, lo que quiere decir distribución de probabilidades, nos va a decir cómo ustedes pueden esperar o la esperanza, dónde está, o otra cosa como decir, cómo está distribuida la probabilidad y qué valor tiene más probable que los otros valores. Aquí dijimos, el 1 tiene más probabilidad que el número 0 y el 2. ¿Sí? Ok, esa llamamos probability mass function. El probability mass function que dice es cuánta probabilidad tiene el 0, cuánta probabilidad tiene el 1, cuánta probabilidad tiene el 2. Eso está hablando. Eso llamamos probability mass function. Y eso se aplica para números discretas. ¿Por qué números discretas? Porque aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Y se brinca. Desde 0, el siguiente número es 1. No hay algún valor entre ellas. Entonces, el probability mass function se aplica nada más para distribuciones discretas o variables aleatorias discretas. ¿Y qué nos da? Nos da esta información, ¿sí? Ok. El otro es probability density function. Probability density function es algo similar que la probabilidad que estamos hablando, pero esa aplica para continua. Más en adelante lo voy a explicar, porque ahí necesita entender un concepto más importante, y eso vamos a entender más en adelante. Vamos a hablar otra vez acerca de ese tema de probability density function, ¿sí? Ok. Aparte de estos dos, hay otro función importante, se llama cumulative distribution function. Ok, antes de entender qué es cumulative distribution function, vamos a entender o vamos a hablar otra vez la de probability mass function y probability density function. Probability mass function, PMF, se aplica nada más para discretas, variables discretas. Y probability density function nada más aplica para los variables continuas, ¿sí? El probability distribution function aplica para ambos, los probability mass function y también para probability density function, o más bien se aplica para las variables discretas y también variables continuas, ¿sí? Ok, entonces cumulative distribution function, ¿qué quiere decir? Es y se va agregando. Si recuerdan, lo hicimos en
en unos antes como cumulative frequency, frecuencia acumulado. Esta es igual. Aquí en vez de hablar de frecuencia, estamos hablando de probabilidad. Entonces lo que hacemos es, en el valor presente, ¿cuál es la probabilidad? Es suma de todos los anteriores. O más bien, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad que caiga? O en este caso, que es 1, ¿no? Que dijimos, ¿cuál es la probabilidad que tenga el valor 1 o menos de 1? Entonces tenga al 1 o menos de 1, que significa una pelota roja o 0 rojas. Entonces agregamos estas dos probabilidades. Entonces el cumulative function nos da suma de estas dos probabilidades hasta 1. Si queremos hasta 2, nos va a dar todos estos 3. Listo, vamos a hacer con ejemplos. No tengan miedo, ahorita vamos a hacer con ejemplos. Se va a quedar muy claro. Solo lo que estoy diciendo es, vamos a sumar todos los anteriores. ¿Sí? Eso vamos a entender con unos ejemplos. Ahí dice. Ahora empezamos con Uniform Distribution. Uniform Distribution es donde la probabilidad es igual para todos. El ejemplo puede ser la de dados. Por ejemplo, la de dados que tenemos aquí. Vamos a hacer otra página, vamos a hablar, y eso decimos Uniform Distribution, ¿no? Uniform Distribution, ¿qué quiere decir? Tenemos una variable X. Si usted quiere saber la probabilidad de X, por ejemplo, vamos a hacer con otra vez el ejemplo para que lo sepan. Acerca de los dados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pregunto, ¿cuánto es la probabilidad? Esta nosotros llamamos, en vez de escribir probabilidad, lo vamos a escribir es probability más function. Probability más function, ¿no? Entonces eso es la misma como hicimos la pasada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es la probabilidad de 1? ¿Cuánto es la probabilidad de 2? Así. Nosotros sabemos todos son iguales. Cuando usted tiene un dado y se tira, ¿cuál es la probabilidad? Todos tienen la misma probabilidad. ¿Y cómo lo calculamos? Es importante, ya saben cómo calculamos. Decimos 1 entre, ¿cuántos tenemos aquí? 6, entonces lo pongo 6. Si por alguna razón el dado tiene 10 caras, aquí lo que voy a poner es 1 entre 10. Si por alguna razón el dado tiene 1000 caras, lo voy a poner 1 entre 1000. Esa es lo que va a pasar con la lotería. Todos que compran la boleto tienen misma posibilidad de ganar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que gane una persona? Es 1 entre las personas que compraron el boleto. Por ejemplo, si compraron millones de personas, 1 millón de personas, entonces ¿cuánto es la probabilidad de cada uno? Va a ser 1 entre 1 millón. Si compró boleto nada más una persona, ya él es ganador porque es 1 entre 1, es 1, ¿no? Ok. En este caso vamos a decir, son 6. 6 personas compraron el boleto de lotería o es un dado. Es el mismo problema, no hay ningún cambio. Y la distribución es así. Se lo copiamos. Y se dibuja en ¿cómo sale? Ese dibujo. Es importante verla. No es esto. El probability mass function usamos como histograma para entender por qué son discretas. No hay una conexión entre 1 y 2, entonces queremos dejar un espacio entre ellas para que sepamos que no son continuas, ¿no? Entonces si dejamos así, uniforme, le dijimos uniforme porque todos tienen como una línea así recta, ¿sí? Todos siguen la misma. Y voy a checar si Excel tiene esta distribución. Distribution. Uniform. No tiene Uniform Distribution porque está muy sencilla para calcular, no tienen eso. Ok. ¿Alguna duda qué significa Uniform Distribution, chicos?
Laura dice, no tiene duda. No, no tengo dudas, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Ok, ahorita vamos a entender el binomial distribution. Aquí voy a repetir otra vez, no voy a explicarle a ustedes qué son las o dónde se usan. Usted tiene que investigar un poco dónde se usan binomial distribution, dónde se usan los uniform distribution. Por ejemplo, uniform distribution, ya sabemos que tirar dado o tirar una moneda o comprar una lotería, esos se entran como uniform distribution. Y por ejemplo, binomial distribution, le voy a explicar un poco. Si no entienden, no tengan miedo. Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo analizar las distribuciones. Pero ustedes necesitan poner un poco de tiempo aparte de la clase para entender cada uno de esos conceptos, ¿no? En qué caso se aplican eso, binomial distribution, por ejemplo. Ok, aquí le voy a explicar qué es binomial distribution y dónde se aplica. Ok, por ejemplo, si lo digo binomial distribution. Por ejemplo, en binomial distribution que tiene es x y probability más function, es lo que nos interesa. Si necesitamos calcular estos dos, para los valores de x, ¿cuál es el probability más function? ¿Cómo está cambiando? Para la forma correcta o la forma que pueden hacer es, chéquense aquí por la hoja de Excel o por alguna software que usan, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, aquí lo voy a decir, binomial distribution. Si luego pregunto qué es binomial distribution, que hace S, trails, probability, cumulative o no. Ok. Entonces primero dice S. Eso es el sample, yo creo. Aquí es el trail. Pero si tienen duda, hacemos clic aquí. Nos va a dar a explicar un poco más de esta información. ¿Qué quiere decir cada uno? Entonces aquí ustedes van a ¿cómo se llama? Van a entender un poco más qué quiere decir cada argumento. Pero por el momento yo voy a explicar pero esa es la forma que van a aprender. Primero van a aprender qué es binomial distribution desde una fuente de internet. Después, cuando vienen a usar software, ahí van a tener varios argumentos de la función. Ahí van a relacionar. Esto significa esto. Ok, esto significa esto. Así, ¿sí? Ok. Ahorita le voy a explicar qué es el binomial distribution. Binomial distribution es cuando usted tiene esos problemas, como le dije, cuando sacan pelota, ¿cuántas pelotas salen de eso, no? Como decimos, de rojos. Esa podemos aplicar binomial distribution. O más lo que usan es cuando hay dos respuestas. Por ejemplo, cuando usted tira una moneda, salen dos respuestas. Una es águila, el otro es sol. Pero si hacen varias veces, por ejemplo, si hacen 100 veces, si 100 veces se tiran águila, sol, y la voy a preguntar, ¿cuántas veces salió águila? Entonces, para no hacer 100 veces, lo voy a hacer 5 veces o 4 veces. Si hago 4 veces, Entonces, ¿cuántas veces puede caer águila? Puede caer 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? Usted me puede decir, ¿cuál tiene más probabilidad? Usted tiró 4 veces y nunca cayó águila, es muy poco probable. Tiene muy poca probable. Entonces, esa tiene poca probable. Esa tiene un poco más probable. Esa tiene más probable. Esa tiene menos probable. Tiene menos probable. Si checamos así como tiene, pero esa podemos poner en histograma. Si ponemos en histograma, ¿cómo se parece esta gráfica? Entonces, que caiga 0 es poco. Que caiga 4 es poco. Si caiga 1 es un poco más que 0. Caiga 3. Entonces, eso parece así. Eso vamos a relacionar con este. Por ejemplo, vamos a hacer la misma ejemplo, pero no sabemos cuánto es
las alturas, ¿no? O más bien no sabemos cuánto es la probabilidad de cada uno, cuando no sabemos cuánto es el probability mass function. Y eso vamos a usar a través de el hoja de Excel, vamos a calcular. Entonces, ¿qué información sabemos? Sabemos que nosotros tenemos una ¿cómo se llama este? Una moneda que cada vez tiramos, la probabilidad que cada uno es 0.5. El águila tiene 0.5 y el sol tiene 0.5. Entonces, probabilidad de caer águila. Porque nos interesa águila nada más por este problema. Entonces, la probabilidad que caiga águila es, vamos a decir, es 0.5. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces estamos tirando? Aquí decimos que tiramos 4 veces. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tiramos? Tiramos 4 veces. ¿Sí? La siguiente pregunta. ¿Qué más necesitamos? Ok, sí, nada más esto. Y aquí lo vamos a preguntar. El X va a ser cuántas veces se cayó la águila. ¿Cuántas veces salió águila? ¿Cuántas veces salió águila? Entonces, aquí lo vamos a decir 1. ¿Cuántas veces? Puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. Eso es lo que queremos saber a través de probability mass function. ¿Qué tiene más probabilidad? ¿Qué tiene menos probabilidad? Lo vamos a checar. Okay. Ahorita sí vamos a aplicar otra vez binomial distribution. S es el required number of success. ¿Cuántas veces se ganó? Aquí en este caso ganar significa tener águila, ¿no? ¿Cuántas veces quiere águila? Entonces, si quiero 0 veces, quiero saber qué probabilidad tiene para 0 veces. ¿Y cuántas veces tiramos? 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad que se caiga águila cada vez que tiramos? Entonces, es 0.5. La última pregunta es, ¿quieres cumulativa o quieres nada más probability mass function? Ahí dice, cuando dices true, cuando dices verdad, nos da cumulative distribution function. Cuando decimos false, nos da probability mass function. Entonces, ahorita no quiero cumulativo, quiero false. Entonces lo pongo false, ¿sí? Lo digo false. Entonces, tiene una probabilidad de 0.06. Así, la fórmula puedo copiar hasta abajo, pero estos dos campos no se van a cambiar. Entonces, ahí lo voy a poner que no se cambie. Entonces, con F4 me va a hacer como anchoring, no se va a mover. Entonces, lo voy a copiar ahorita hasta abajo. ¿Sí checan? Aquí está muy poco probable, aquí está un poco más, aquí está mucho más, aquí está bajando, se bajó. Pues esta yo puedo dibujar y puedo ver cómo se parece. Y yo quiero este, probability mass function. Entonces, ¿qué quiere decir probability mass function? Las 4 veces que te daste, se puede caer 0 con muy poca probabilidad. Es 0.05, un poco más de 0.06. O en traducir esta palabra así en número de tiros, es decir, si haces este experimento 100 veces, nada más 6 veces se va a pasar eso. Pero no, nadie está garantizando, pero se puede pasar 6 veces, pero no es garantizado, ¿no? Entonces, aquí usted va a entender el concepto que cada vez que usted está tirando, no sabe qué es lo que va a pasar, pero como si tiran como infinito de las veces, usted puede decir qué es lo que va a pasar, algo como usted puede decir como el 2 es lo que va a pasar más veces que el 1. ¿Sí? ¿Quedó claro esta gráfica, ustedes, chicos? ¿Alguna duda en esta gráfica?
Está claro, muy bien. Ahorita vamos a entender qué es Cumulative Distribution Function. Aquí aprendimos Probability Mass Function. Vamos a entender Cumulative Distribution Function. Como dijimos, Cumulative Distribution Function es suma de este valor y todos sus arribas. Entonces, la primera va a ser la misma, la segunda va a ser este, más la de arriba. Entonces, así si lo hacemos, siempre empieza en 0 y termina en 1. Aquí empezar en 0 significa antes de 1 es 0, ¿no? Antes de este valor es 0. Entonces desde 0 crece hasta 1. Entonces, si dibujamos siempre está subiendo esta cosa, este valor. Nunca se va a bajar, siempre va a subir, porque estamos acumulando, estamos agregando las pasadas. Siempre sube, llega al 1, porque sabemos probabilidad de todo esto va a ser 1. Así. Siempre me gusta usar esta gráfica, no quiero usar la de línea para los discretos, porque eso me da información adicional diciendo que no están conectadas el 1 y no está conectada con el 2. Entonces así está la distribución, ¿sí? Para binomial distribution también puedo hacer, pero aquí lo digo que no usen la forma así. Por ejemplo, si lo digo cumulative distribution function, yo puedo hacer la manera como estoy haciendo la vez pasada, como la primera va a ser igual que la de arriba va a ser suma de estos dos. Lo hago así, me sale 1. Está bien, lo voy a dibujar y se va a parecer bien. Pero yo recomiendo que no hagan así. Ahorita le explico por qué. Entonces, si hacen esto, salió como dijimos, siempre va a crecer, está creciendo. Eso está creciendo, eso está bien. ¿Sí? Muy bien, todo está bien. Pero yo recomiendo no hacer esto, porque en el siguiente ejemplo le va a dar cuenta por qué estoy diciendo. Pero aquí lo que voy a decir es, para calcular cualquiera de ellas, por ejemplo, si quiero saber cuánto es en el 3, yo tengo que hacer calculación de 2, tengo calculación de 1, tengo que hacer calculación de 0. Si no tengo estos 3, yo no puedo hacer calculación del 3. Entonces yo tengo que, por eso a veces no es posible. En este caso son finitos, sí es posible. Pero cuando son infinitos de los números ya no es posible. Entonces no vamos a usar ¿Qué es lo que vamos a usar? Es el función que ya tiene el Excel. El Excel que tiene, lo mismo, voy a copiar aquí. Lo voy a copiar, Aquí en vez de tener false, aquí lo voy a poner true. Porque si ponemos true, la verdad, le dice que nos da cumulative function, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de hacerla. Si se quedan los valores son iguales, pero para calcular por ejemplo, yo no necesito nada. Puedo borrar todo esto y me va a seguir dando el resultado. Pero tenemos infinito de los números anterior, ya no podemos sacar esta información porque no podemos hacer calculación de infinitos. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a la siguiente. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Aquí la pregunta es si un moneda está tirado 10 veces, ¿cuál es la probabilidad que tenga exactamente 3 águilas? ¿Cuál es la probabilidad que tenga exactamente 3 águilas? Entonces, ese problema se resolvemos usando binomial distribution, ¿no? Entonces, aquí no voy a hacer todo esto, lo voy a hacer aquí, ejemplo. Entonces, o más bien, no voy a hacer toda la tabla. Nada más voy a poner ejemplo o solución de ejemplo. Solución de ejemplo es, lo voy a poner a abrir lo voy a decir binomial distribution. Binomial distribution. ¿Cuántos success queremos? ¿Cuántas veces queremos ganar? Queremos ganar 3 veces. ¿Y cuántas veces estamos tirando el moneda? 10 veces. ¿Cuál es la probabilidad que gane cada vez? Es 0.5. ¿Y queremos cumulativa o queremos nada más probability mass function? Aquí, en este caso, queremos probability mass function.
Entonces aquí, pues el resultado es 11.7% o 0.11. ¿Sí? Así está, 0.11 es el resultado. ¿Sí quedó claro o alguna duda, chicos, en este ejemplo? No, no dudas. Ok, muy bien. Vamos al Poisson's Distribution. De nuevo, lo puede repetir. Ok, repetimos este problema. La problema dice que si tiras una moneda 10 veces, nosotros sabemos cuántas veces puede caer águila. Puede caer 0, 1, 2, 3, hasta 10 veces, ¿no? Pero la que pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que caiga 3 veces águila? Que caiga 3 veces águila. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Usamos, si quieren, lo voy a dibujar toda la probabilidad. Entonces, toda esta cosa, como X es cuántas veces salió águila. Entonces, ¿cuántas veces sale águila? Hay todas las posibilidades. 1, 0, 1, hasta 10 veces. Y probability más function es cuánta probabilidad tiene que caiga 0 veces. Entonces, tiro 10 veces. ¿Qué probabilidad tenga que todas las veces no cayó águila? Es muy, muy raro que pase esto. Pero vamos a checar cuánta es la probabilidad. La probabilidad es, aplicamos binomial distribution. Aquí está cuántas veces queremos que gane. El tiros, ¿cuántas veces? 10 veces. La probabilidad de cada uno es 0.5. Y queremos el probability mass function. Entonces lo pongo si lo hago. Tiene muy, muy poca probabilidad. Si checamos 0.0009. Entonces tiene muy poca. Solo vamos a copiar hasta abajo. Que caiga exactamente 3 tiene una probabilidad de 0.11. Esa era la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que tiene que caiga con 3? Y también ustedes pueden dibujar para que lo visualicen cómo se parece esta gráfica. Se parece así. El 5 tiene máxima posibilidad o tiene más probabilidad que el otro. Pero también otros tienen un poco de probabilidad. Nunca va a ser 0. Va a ser muy, muy cerca de 0, pero nunca va a ser 0. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente distribución. Esto es Poisson's Distribution. Nosotros tenemos que ver qué quiere decir Poisson's Distribution. Entonces, el objetivo de ustedes es entrar a alguna página web o algún libro, algún texto, o los enlaces que lo voy a mandar. Ahí usted tiene que abrir y checar qué significa Poisson's Distribution. Ahí va a explicar, Poisson's Distribution significa tal cosa. Y entonces ahí va a aprender, ok, entonces ¿dónde lo voy a aplicar eso? Ok. Y si tiene algún ejemplo, van a decir, ok, este ejemplo pertenece a Poisson's Distribution. Aquí también lo voy a explicar qué hace el Poisson's Distribution, porque tenemos un ejemplo para resolver eso, nos ayuda a entender. Pero el concepto es eso. Usted va a entender para qué sirve. Usted va a aplicar usando hoja de Excel. En Excel hay muchas funciones que nos va a ayudar a resolver esto. Entonces voy a usar esto, Poisson's Distribution. El Poisson's Distribution es una, ¿cómo decirle? Es algo muy usado, podemos usar. Por ejemplo, usted tiene una pregunta. Preguntamos, o más bien, ¿cómo decirle? Un ejemplo, usted sabe que se está pasando con un
promedio de tanto, pero está pasando aleatoria. ¿Qué quiere decir? Usted está parado en la calle, vamos a decir, usted está parado en la calle, usted está viendo los autobuses están pasando, por ejemplo, usted tiene que ir a la ruta, vamos a decir, la ruta 5. Usted tiene que ir a la ruta 5. Usted está parado en ¿cómo se llama? En la parada de rutas para autobús. Usted está checando cómo está saliendo las rutas de 5. Usted sabe que en cada hora, o más bien en 24 horas, se salen ok, eso es que no quiero meter mucha matemática, por eso estoy diciendo. O más bien, en una hora salen 5 veces. Ese es el promedio. En cada hora sale 5 veces el autobús con ruta número 5. Pero usted no sabe que va a pasar exactamente esa hora exacta. ¿Por qué? Por razones aleatorias. En una hora salen 5 veces. Eso es algo que ya saben, o más bien es un promedio que ya saben. Pero no sabe que en esta hora exacto ya va a salir 5 veces. Nadie puede garantizar. Como promedio de todo el día, sí van a salir 5 veces. Pero cada hora, ¿cuántos van a salir? No sabemos. Por ejemplo, si usted está ahí parado en un autobús y usted quiere checar, en esta hora instante o en esta hora que usted está parado, ¿cuántas veces salió ruta número 5? Puede ser exactamente igual que 5. También puede ser 4 o puede ser 6. No sabemos por qué. Estamos hablando variable aleatoria. Por algún tránsito se pueden tardar y no llegó. O la hora anterior tenía mucho tránsito, no pudo. Entonces esta hora están haciendo más rápido los tránsitos. Entonces ya salió más, ¿cómo se llama? Más autobuses. Puede ser cualquier razón. Pero nosotros sabemos que por promedio está alto, pero no sabemos cuánto se pasa. Eso pueden usar para los otros ejemplos. Por ejemplo, si lo checamos este ejemplo que dimos, aquí dice, la pregunta dice, se dice que C5 meteoros, ¿cómo lo decimos meteorite? Lo que se caen desde... Meteorito, sí. Entonces, por promedio, 5 meteoritos se caen cada hora. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que caigan al mínimo 5 meteoritos si usted está ahí por una hora? Entonces, si usted está una hora viendo, ¿cuál es la probabilidad que se caigan al menos 2 meteoritos? ¿Usted saben cuánto es la probabilidad? Pueden pensar qué probabilidad tiene, mucha probabilidad o muy poca probabilidad. Cada hora se caen 5 meteoritos, como un promedio. Si usted está parado ahí en la calle, o más bien en algún lugar que está viendo, visualizando, ¿y cuánto creen que va a caer en una hora? O aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tenga 2 o menos? At least 2, significa 2 o menos meteoritos que caiga en esa hora que usted está visualizando. ¿Qué creen qué probabilidad tiene? ¿Mucha probabilidad o poca probabilidad? ¿Mucha? Es mucha probabilidad, ¿no? Sí. Entonces, eso vamos a resolver ese problema, alta probabilidad. Muy bien. Eso vamos a resolver a través de la distribución. Entonces, aquí la información que tenemos es promedio de... ¿Cómo se escribe, por favor, Aida? Meteorito. Meteorito. Ajá. Perdón. Ok, promedio de meteorito es, ya sabemos 5. No sabemos ninguna otra información, pero queremos saber, aquí estoy haciendo toda la distribución para que lo veamos y después vamos a resolver el problema que tenemos, ¿no? Entonces, aquí está X, aquí está probability más function. Aquí estoy haciendo una cosa más completa, pero si le hacen la pregunta
no necesita hacer todo esto. Lo pueden hacer con una fórmula sencilla y sale el resultado rápido. Pero aquí ya estoy haciendo todo completo para que lo visualizamos. Ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuántos meteoritos se cae en la hora que usted está ahí? Es un número discreto. Se puede caer 0, 1, 2, 3, algo un número discreto. Entonces, estamos hablando números discretos. Entonces, 1, 2, 3, algo así. Hasta pueden caer 1000. Sabemos. Pueden caer 14 meteoritos. Puede ser. Ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es Poisson's distribution. Ahí está, Poisson's distribution. El X es este. El promedio. ¿Cuánto es el promedio? Ya sabemos, es 5. El cumulative. ¿Queremos acumulado? Para el resultado sí queremos acumulado, pero para dibujar primero yo quiero saber si no acumulado. Yo quiero hacer esto primero. Entonces, que caigan 0 meteoritos es muy poco. Voy a, este valor B1 tengo que poner fijo. Lo voy a poner fijo. ¿Sí? Okay. Así. Entonces, caiga el 0, tiene muy poca probabilidad. El 1 tiene muy poca probabilidad. Ok, aquí lo vamos a checar poniendo el dibujo. Es muy importante ver eso porque ahorita van a entender cómo lo aplicar estas. Por ejemplo, aquí está la distribución. Entonces, hay mucha probabilidad que se caiga el 5 o 4, pero hay muy poca probabilidad para los otros. Así está la distribución. Si lo checan, se caigan hasta 14 sí puede caer, pero tiene muy poca probabilidad. 0.000472. Esa es la probabilidad. Primera pregunta, ¿sí quedó claro esa gráfica a ustedes? Sí, doctor. Sí, ok. Aquí vamos a entender, aquí voy a usar un concepto para resolver el problema. Es muy importante entender, o más bien voy a usar dos maneras de resolver ese problema. Esas dos maneras es importante. Pueden usar lo que quieran en el futuro, pero yo quiero que le entiendan las dos partes, como estoy haciendo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, se caigan al menos 2. ¿Qué quiere decir? 2 o más. Entonces, queremos sumar todo lo que está, la probabilidad 2, 3, 4, 5, 6, todo eso tenemos que sumar. Pero nosotros sabemos, no hay un límite, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, pero pueden caer hasta 1000, hasta millones, no sabemos. ¿Por qué? La probabilidad no está poniendo nunca cero, si siempre hay un valor. Y no estamos capaces de sumar infinito de los números, ¿no? Pueden caer 24 meteoritos, pero ¿cuánto es? Es muy poca probabilidad, casi igual que cero, pero no es igual que cero. Entonces tenemos que sumar este valor también. Pero nosotros no podemos sumar todos los infinitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? El problema lo voy a cambiar. ¿Cómo lo voy a cambiar? Al menos 2. Entonces, quiero saber 2 o más, ¿no? Pero yo sé otra cosa. ¿Qué es? El problema si lo pregunto, algo oposito. ¿Cuál es la cosa oposito de esto? ¿Se cayó 2 o más? ¿Cuál es oposito de eso? Okay, aquí voy a escribir la pregunta. O la que queremos solución es al menos 2 meteoritos. Probabilidad de al menos 2 meteoritos es igual que P de X. Esa es nuestra probabilidad. ¿Cuál es oposito o el complemento de ese? ¿Cuál es la oración o cuál es el statement oposito de este? ¿Me pueden decir? Que en promedio caen 5 meteoritos, No, ¿verdad? oposito de lo que escribí aquí. Aquí es la pregunta. ¿Cuál es la oposito de eso? Probabilidad del menos caigan 2 meteoritos. ¿Cuál es su complemento? Complemento de
probabilidad de X. ¿Cuál es su complemento? ¿Es 0 o 1, no? Sí. Que sea apósito. ¿Qué es el apósito? Al menos 2 significa, apósito es que se caiga 1 o 0. Entonces, si caiga 0 o 1, no son 2. Entonces, apósito de esta. Entonces, complemento y complemento de P lo voy a escribir aquí en este caso es igual que, lo pongo P, así lo pongo prima, pero en general lo ponemos P barrita arriba, ¿no? Okay. Opósito, ok. Pues aquí, ¿qué es P barra? ¿Qué quiere decir? Es probabilidad. Eso lo que quiere decir es probabilidad de 1 o 0. Pueden caer 0 o 1. Que tienes que ser menos de... ok, sí, se quedó claro, ¿no? Ok. Entonces, esta yo puedo calcular. Yo puedo calcular esta. ¿Por qué? Yo conozco de 0, yo conozco de 1. Entonces, P complemento es, yo sé. P complemento de X, yo sé. ¿Cuánto es? P complemento de X es igual. Yo sé que es suma de estos dos. Si hago suma de estos dos, ya me dio el resultado. ¿Y cuánto sale? De Px, nosotros sabemos P más Px, o más bien P más probabilidad de X más probabilidad de su complemento va a ser igual que 1, ¿sí recuerdan? Entonces aquí probabilidad de X va a ser igual 1 menos probabilidad de X. Más bien aquí no voy a poner la línea a P porque ese es complemento de X, ¿no? Entonces voy a poner aquí la línea a X. Es más bien así. Eso es más correcta. Sí. Pues probabilidad de X es igual 1 menos este. Entonces lo que hago aquí es 1 menos esto. Me sale 0.9595. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad? La probabilidad es 0.95. Es muy alta. Que caiga 2 o más. Tenemos que agregar todos los que está a este lado. Este número más esto, así todos, ¿sí? Aquí. Esta es una manera. La otra manera, ya saben, es cumulative más function. Si hacen, si ponen aquí. Y agregar, usamos la misma fórmula. Y lo voy a hacer. Y aquí, si yo quiero saber todo lo que está abajo de este, lo que voy a hacer es 1 menos este. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer otra fórmula que diga 1 menos cumulative más function. Pues que hago 1 menos este. Pues ¿qué me sale? El resultado que yo estoy esperando es este. Pero, por ejemplo, si le confundo, por eso les digo que aprendan los dos, le hagan la cartilla, a veces se puede confundir. Entonces yo recomiendo que se pongan un poco atención qué están haciendo ustedes y haciendo muchos ejemplos le va a dar claro, muy, muy claro. Esas cosas son muy sencillas, solo necesitamos poner un poco atención, ¿sí? Por ejemplo, aquí el resultado es 0.95 o más bien 95.9 veces o 9% de chances tienen que usted puede ver al menos 2 meteoritos. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, sí, claro. Muy bien. Ahorita entramos al otro concepto muy importante. Esa es
entender eso es muy importante y con eso ya casi este es el final porque lo demás es hacer por Excel. Pero ese concepto, entender es muy importante. Para entender eso, lo vamos a ir otra vez acerca de los números, o más bien variables aleatorias. Las variables aleatorias hablamos dos tipos. Uno es discreto, otro es continuo. Le hicimos los ejemplos también. Ahorita vamos a hacer otra vez el ejemplo de la mesa que estamos diciendo. Tenemos una mesa y tiramos un dado, una pelota, lo que sea. Estamos tirando. Lo pongo, tiramos un dado. Se cayó sobre la mesa y la distancia estamos diciendo que es X. Este es número aleatorio. Una pregunta antes de empezar. ¿Sí, a todos sí quedó claro este ejemplo o alguna duda que estoy diciendo, este ejemplo? ¿Sí, ¿sí queda claro este ejemplo ustedes o alguna duda? Me dicen. Sí quedó claro, ¿no? Ok. Le voy a hacer otra pregunta ahorita. Si, por ejemplo, la de bolsa, ¿no? En bolsa tenemos varias pelotas. Ahorita no voy a dibujar. Ahí está lleno de muchas pelotas. Y lo sacó pelotas afuera y le hizo pregunta. ¿Se puede caer? ¿Cuántos tienen de pelotas rojos? Cuando lo saqué dos, ¿no? Se lo saqué dos pelotas. ¿Cuántos de ellas tiene rojo? Ahí la respuesta era 0, 1 o 2. ¿Sí? Y cada uno tiene una probabilidad. Por ejemplo, cualquier probabilidad que tenga que los dos sean negros tiene un número. Que le pregunto, ¿cuánto es la probabilidad que tenga que los dos sean rojos? Hay un número. Ok, ahorita le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que este dado se caiga exactamente en un metro? Un metro. Exactamente un metro. ¿Me pueden decir qué probabilidad creen que va a tener esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede ser? La pregunta es, estoy tirando el dado sobre la mesa. La mesa no sé cuánto mide. Vamos a decir que mide 5 metros. Entonces, toda la mesa mide 5 metros. Entonces, de aquí a 5 metros. Y mi pregunta es, ¿qué probabilidad tiene cuando usted tira se caiga exactamente en un metro? Así, un metro exacto. No necesitan decir el número, pero me pueden decir que qué creen que va a ser. Un número muy alta, muy baja, ¿qué va a ser? La probabilidad. Muy baja, ok, baja. Ok, ahorita la misma lo voy a hacer, una polling, lo voy a hacer. Ustedes saben que es baja, pero ¿qué tan baja vamos a checar? Entonces, probabilidad que caiga exactamente un metro. Voy a hacer preguntas. Esta es 0.01, 0.1, 10. Ya sabemos que es baja. Todos esos son, ok, eso estoy hablando en porcentajes. Estoy hablando en porcentaje o en entonces lo voy a agregar dos ceros más. Sí, haz esto más. Me dicen cuál de ellas es correcta. Ya sabemos que es pequeño. Todos son números pequeños. Yo quiero saber qué tan pequeño estamos hablando.
pónganse, y ustedes no saben, solo estamos pensando qué tan pequeño es. Me dice que mi internet está mal. ¿Se pueden escuchar a mí, chicos? Sí se escucha, doctor. Sí, muy bien. Ok. Entonces están diciendo 0.01, 0.001 y 0.1, 0.1. Ok, la respuesta es 0. No es posible que caiga en exactamente 1. O no puede decir que no es posible, pero la probabilidad es 0. Entonces la probabilidad que caiga exactamente en 1 metro es igual que... ¿Cómo lo calculamos probabilidad? Probabilidad continuas. ¿Cuántas posibilidades tiene? ¿Cuánto es lo que queremos? Entre todas las posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos dados, le decimos, ¿cuál es la probabilidad que caiga 1? ¿Cómo decimos? 1 entre 6. ¿Por qué ponemos 6? Porque 6 son las posibilidades que puede. Por ejemplo, usted compra una lotería y compraron 100 personas la lotería y hacemos una lotería aquí. ¿Cuál es la probabilidad que tienen ustedes? ¿Me pueden decir? 100 personas compraron lotería. ¿Cuál es la probabilidad que usted va a ganar en esta lotería? Es 1 entre 100. Muy bien. ¿Por qué entre 100? Porque abajo, o el denominador, indica todas las personas que compraron lotería. Aquí si checan, ¿dónde cae? Aquí 1 metro. Eso está bien. Pero ¿cuántas posibilidades tiene? Eso es continuo. Tiene infinito de las posibilidades. Puede caer 1, 1.1, 1.111. No hay un límite, hay infinito de las posibilidades. Entonces, 1 entre infinito, nosotros sabemos es 0. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad que caiga exactamente un valor? Es 0. Entonces, cualquier punto de la mesa, usted puede agarrar, no importa qué punto, agarre cualquier punto aquí. ¿Cuál es la probabilidad que caiga exactamente este punto? Es 0. Siempre la probabilidad de un punto en continuo es 0. Pero nosotros sabemos, cuando tiramos el dado, se va a caer algún lugar. Entonces, parece como una contradicción, que no sabemos, todos los puntos tienen 0, pero cuando se cae a algún lado. Significa, tú estás diciendo que 0 probabilidad, pero al mismo instante estás diciendo que se está cayendo. ¿Qué quiere decir? No estoy diciendo que 0 es infinitesimalmente pequeño. Es una palabra matemática que usamos, es se tiende a 0. Esa es la palabra que usamos, se tiende a 0 infinitesimalmente pequeño. Eso quiere decir, pero para nosotros la probabilidad es 0. Entonces, cuando hablamos probabilidad en variables continuos, no hablamos en puntos, siempre hablamos en regiones. Entonces, hablamos en región. ¿Cuál es la probabilidad que se caiga en región desde 0.9 hasta 1.1 metros? Siempre hablamos en región. ¿Qué probabilidad tiene que se caiga en esta región? Nunca hablamos en puntos. Cuando hablamos en puntos no hay ningún significado. ¿Sí? Entonces, el probability mass function que estamos hablando, siempre hablamos en puntos. Si checamos 0, 1, 2, 3, esa no es posible hablar para variables aleatorias continuas, porque todos van a ser ceros. No podemos como regiones. Cuando hablamos en regiones, nos interesa es qué tan denso hay. Por eso la palabra que usamos no es masa, es la probability density function. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan denso está? ¿Qué tan probable está que se caiga en esta región? No estamos hablando que se caiga exactamente este punto. Nadie puede decir en exactamente qué punto, pero en región sí podemos decir con qué probabilidad tiene, ¿sí? Y esa tiene también uniform distribution, que
tiene la misma distribución uniforme. Y eso podemos ver, por ejemplo, también hay otra distribución, se llama distribución exponencial. Hay otro que se llama normal distribution. Nosotros vamos a enfocar mucho en normal distribution, en esta. Vamos a hacer un ejemplo aquí de normal distribution. Normal distribution es, ¿cómo se parece? Parece similar que la de binomial distribution, ¿no? Se parece similar, lo voy a enseñar. Pero aquí estamos hablando en números continuos o variables continuas. Entonces así tenemos, se va a tener así, se va a subir y eso se sube y se baja y hace esto. También tiene otra palabra, dicen campana Gauss o la campana, dibujo campana o campana Gauss o distribución normal. Todo eso representa la misma gráfica, que es eso. Esa es muy, muy importante y vamos a hablar acerca de en siguiente clase. Y esa distribución vamos a hacer un ejemplo y vamos a entender y con eso lo vamos a cerrar. Para dibujar ese necesitan dos informaciones. Si sacamos la fórmula, necesita dos informaciones. Una es el mu. Mu es el promedio. El otro es sigma. Nosotros sabemos sigma es desviación estándar o sigma cuadrado es la varianza. En general usamos varianza. Entonces necesitamos saber dos informaciones. Una es promedio, el otro es varianza. Entonces, ¿qué es el promedio? Vamos a hacer algo. Eso se usa mucho en en casi todas las cosas que hacemos los distribuciones. Usamos como Gauss. Eso parece como que es más usado. Por ejemplo, si usted lo tomó las alturas de las personas en su salón, cada uno tiene una altura. El promedio de su altura, vamos a decir 170. Y la varianza, vamos a decir que es 6. ¿Cómo están distribuidas entre ustedes? Lo puedo hacer, ¿no? La de Gauss. Entonces, X, aquí te digo Probability Density Function, PDF. Probability Density Function. Ya no estamos hablando de masa, estamos hablando de Probability Density Function. Y entonces, ¿cuánto es la altura que pueden cambiar? Pueden cambiar desde 0 hasta infinito, porque estamos hablando continua, no tiene, pero va a ser muy poca probabilidad. Entonces vamos a hablar algo de que en este contexto. Vamos a hablar cómo empezamos 150 y vamos a subir hasta 100 algo, como vamos a ir hasta, no sé, hasta 180. Vamos a checar. Y probability density function lo vamos a decir, esta es normal distribution, ¿no? Normal distribution, si decimos X es este, el mean es el promedio es este, y la varianza, aquí tenemos varianza, aquí está preguntando deviation standard, entonces lo voy a seleccionar este campo, ahorita voy a cambiar, y aquí nos dice dos opciones, ¿qué queremos? Cumulative distribution function o probability distribution, probability más function. Porque dice probability más function. Esta tiene que ser el otro, pero que está bien. Así lo vamos a seleccionar. Y no tengo deviation standard. Deviation standard es igual que esto. Raíz cuadrada de esto. Ok. Este es muy poco, pero no es 0. Uno de su salón puede tener esto también. Pero ahorita vamos a hacer. Ok. Yo tengo que fijar algunos valores, por ejemplo, todo lo que está en el B, ya tengo que fijar, por ejemplo, este es un valor fijo, este es un valor fijo. Entonces ahorita sí, voy a copiar. Okay. Entonces así está la distribución. Entonces hay más probabilidad cuando está 160, está 0.16. Ok, eso vamos a dibujarlo. Eso vamos a dibujar
aquí recuerdan, lo voy a dibujar en esta gráfica. Lo voy a dibujar esta gráfica. No, más bien la línea continua, no estoy dibujando como histograma. No sé por qué se enseña de aquí, no sé si hay algún cero, no sé, pero yo quiero que se enseñe desde el inicio, pero está bien. Este es Probability Distribution Function. El otro es Cumulative Distribution Function. ¿Eso qué quiere decir? La misma fórmula voy a copiar. En vez de false, lo voy a escribir true. Eso nos da otro valor. Aquí. Entonces, si lo checamos aquí, hay ¿cuántas personas están a altura menos que 170? Son 50% de las personas. Entonces, aquí lo que dice Cumulative Distribution Function es un rango. Entonces, lo voy a dibujar aquí. Con esto lo voy a dibujar. Tenemos poco tiempo, pero en la siguiente clase vamos a hablar otra vez acerca de ese tema. No se preocupen si no entienden mucho. Siguiente clase otra vez vamos a entender. Entonces aquí, como decimos siempre, se sube, se hace esto. Y aquí nos da la probabilidad. Por eso empieza en 0, se termina en 1. Estamos hablando de la probabilidad. Entonces, aquí las preguntas, solo podemos hacer preguntas. ¿Cuántas personas tienen la altura entre 150 hasta 170? Pero ustedes no pueden hacer preguntas diciendo qué probabilidad tiene que las personas midan exactamente 170. Esa no es posible hacer esa pregunta. Solo es posible hacer preguntas en rangos. ¿Qué es la probabilidad que las personas que midan entre 170 a 160? Es una pregunta válida. ¿Sí? ¿Sí me explico, chicos? Sí quedó claro la pregunta que estoy diciendo, que no es posible hacer preguntas así fijas, pues tiene que hacer siempre hablar en rangos. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, dice que sí. Muy bien. La otro tema que vamos a entender es standardization. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos promedio 170, varianza 6 o deviation standard 2.4, pero en general cuando hacemos esos problemas, esa es tan usado que ya tenemos tablas y todo. Entonces ya estandarizaron diciendo promedio 0 y varianza pusieron 1. Si varianza es 1, deviation standard también va a ser 1, ¿no? Entonces, con estos valores ya tienen ¿cómo se llama? Una distribución. Esa distribución normal con promedio 0 y varianza 1, decimos standardizada. Eso vamos a hablar otra vez en la siguiente clase. Aquí estoy diciendo algo rápido. Y aquí está la fórmula para convertir una variable X a variable Z. ¿Qué es variable Z? La variable Z es cuando está estandarizada. Eso todavía no se preocupen, eso vamos a hacer en siguiente clase, otra vez. ¿Sí? Ok. Y ya tenemos poco tiempo y como comentaron, ya vamos a hacer una hora de resolver dudas. Y me dicen cuando quieren, ahí le di mi número y también saben mi correo electrónico, me pueden mandar mensaje, lo vamos a hacer una hora fijo. Puede ser mañana o en la tarde, le aviso. En la tarde no tengo claro. Les aviso, se puede en la tarde o mañana, ¿sí? Ok, chicos, entonces todo para hoy. Si quieren decir algo rápido, me pueden decir. Si no, nos vemos a otra hora. Y perdón. Muy bien, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, buen fin de semana. Nos vemos. Ok, nos vemos, chicos.